Continuamos hablando con la doctora Janet Piñeiro, abogada de inmigración, y tratando de entender sobre todo esta segunda parte, ¿no?, de que están habilitando la base naval de Guantánamo para recibir inmigrantes ilegales. Habría que ver específicamente si es que cometieron delitos, etcétera. Pero lo que les propongo es primero escuchar qué fue lo que dijo directamente el presidente Trump. Adelante. Today, I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000-person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back, so we're going to send them out to Guantanamo. This will double our capacity immediately, right? And tough. That's a tough place to get out of. Yo estaba ahí 5 veces, polvoriento. Los cubanos, que fueron 32.500 aproximadamente, estuvieron en casas de campaña y poco a poco fueron llegando. ¿Qué impresión? Porque no queda claro de a quiénes enviarían a la base naval de Guantánamo. ¿A un venezolano que entró normalmente y ahora pierde el TPS o a un delincuente que cometió un delito? No. Esto viene a raíz de la nueva ley esta que se llama The Laken-Riley Act, que está relacionado con la muerte, del asesinato de esta estudiante de enfermería, exactamente. Y este acto básicamente lo que dice es todas las personas ilegales. O sea, no tiene ningún... Era un término que antes estaba casi prohibido decir y que se ha restituido de alguna manera, ¿no? Exacto. Personas ilegales. Esta persona no Porque tiene... el argumento, discúlpeme, doctora, sí. El argumento era que nadie es ilegal. Claro. ¿No? Que es su estatus el que es ilegal. Pero en la conferencia de prensa de la nueva jefa de prensa de la Casa Blanca, se centró en una discusión ahí. Y entonces ella dijo, desde que tú incumples la ley y entras incumpliendo la ley, ya estás cometiendo un delito. Claro, pero eso es una cosa y otra es un asesinato. O actos criminales, actos criminales. Ajá. O sea, una conducta criminal. Claro. Pero entonces se referían a personas ilegales. Personas ilegales son personas que no tienen ningún tipo de relief, que no han puesto un asilo, que no han hecho un TPS, son personas indocumentadas, la mayoría de ellas no tienen inspección. O sea, entraron escondidos. Exacto, nunca se entregaron en un puerto de inspección. Eso pueden ser personas que son calificadas como ilegales. Entonces, si estas personas han cometido un delito, obviamente los procesan, le hacen huella, ya como que esa persona es identificada de cierta manera. Entonces, si la persona, ellos buscan, no tiene un asilo pendiente, no tiene un TPS, no tiene nada, no tenemos información suya, solo que usted cometió shoplifting, robó en una tienda. Esas personas son las que ellos están diciendo que van a llevar para Guantánamo, porque de cierta manera son muchas, supuestamente. Entonces las van a ir procesando poco a poco. Por supuesto, le van a dar las garantías constitucionales, lo mínimo, ¿no? Defenderse en un asilo, a ver si tienen algún recurso. Esto juega una parte fundamental, todas las organizaciones que no son de non-profit, que ayudan a los inmigrantes y demás, pero se refiere a eso. También ahí habrá que determinar, porque ahí hay una cárcel que se hizo después para los terroristas, pero no es una cárcel donde quepan 30.000 personas. Yo he estado, repito, ahí varias veces. Físicamente. Los cubanos, 5 veces estuve antes de que estuvieran los balseros. Es otra historia con Olga Guillot, que fueron ahí un encuentro cubano-americano, y después estuve como 3 o 4 veces ya con los balseros, que se hicieron campamentos de tela, sí, en carpas enormes, y dormían en literas de tela también. Esa es una zona casi desértica de la isla de Cuba, muy curiosa. Hay mucho polvo, etcétera. Entonces, de esa manera es que cupieron 32.500. En la cárcel que se habilitó para los terroristas no caben 32.500. Son dos cosas distintas. O sea, porque claro, la prensa un poco puede decir, los van a llevar a donde estaban los terroristas, los van a meter presos.
esas imágenes tremendas de Claro. Guantánamo, violación de derechos humanos, todo. No creo que esa sea la idea, aunque él dice que es tough, ¿no? Que no es ningún... No es como diría, fácil no es ningún cumplir, jamón, como sí. dirían en mi barrio, ¿no? Claro. No sé. Ahora, porque todo esto, yo entiendo que parte de la política es desestimar a los que, o desestimular, es la palabra correcta, a quienes crean que van a entrar. Incluso hay gente que se está yendo por su cuenta. Pero los venezolanos podrían tener también otras opciones, ¿no? Aunque no tengan una ley de ajuste venezolano, ¿qué otro tipo de visas podrían optar? Bueno, si tienen un trabajo que puedan buscar la manera. Obviamente el tiempo es crucial. Abril 5, todas estas personas ya tienen que empezar a buscar la manera de hacer un asilo, la manera de poder buscar sus opciones, hacer un appointment con un abogado, mirar a ver quiénes son sus familiares. A veces no todos los familiares pueden pedir a la persona. Hoy por la tarde una señora, yo quiero pedir a mi hermano, yo soy lo único que él tiene aquí, pero eso tarda 15 años. Aunque en el caso de los cubanos, a través de la ley de ajuste, se adelantó, era de 12 años antes, pero claro, con otras nacionalidades no sucede. Bueno, exacto, pero también la ley de ajuste cubano no es un milagro para los cubanos nada más, también hay requisitos. Por ejemplo, todos los que tienen I-220 años pueden aplicar para la ley de ajuste cubano y son miles, porque ellos no cumplen con los requisitos para ¿El aplicar requisito es haber sido inspeccionado? o haber sido admitido. O haber tenido un parol. O haber sido admitido, Pero exacto. si entraron por la frontera y se entregaron. Se entregaron, ¿eso no es ser admitido? No, ¿No? porque el gobierno, cuando ustedes se paran en el puerto de entrada, ellos deciden cómo lo quieren procesar. Algunos lo procesaron de esa manera, que es la I-220A, es libertad bajo palabra. Ajá. No tienes derecho a un miedo creíble, no tienes derecho a nada, ¿verdad? Entonces, libertad bajo palabra con estas condiciones, pero lo dice el documento. Usted no ha sido admitido, ni ha recibido un parol después que un oficial de inmigración lo ha inspeccionado. Lo dice así el documento, que le entregan Pero en la eso mano. había sido retado en las cortes. No ha Exacto. pasado nada con ese... No lo pudimos ganar. Hubo mucha batalla y esperanza en eso, pero hasta ahora no. O sea, ¿qué va a pasar entonces con los cubanos que tienen una I-220A? Tienen que hacer lo mismo, lo hago todos los días. Tienen que buscar una visa de trabajo o una opción con algún familiar o el asilo, no hay más nada. Yo la semana pasada estuve en Las Vegas en este asilo de un cubano. Y los matrimonios no pueden ser falsos porque te van a investigar, ¿no? Fraude es el peor de los motivos que existe en inmigración y la sanción es que no califica para ningún remedio si ellos se dan cuenta que cometió un fraude. Sin embargo, yo he visto que, bueno, depende del fraude, porque hay gente que entró con pasaporte falso, luego su cónyuge le ha extendido un perdón. No es el cónyuge, es como que pide un perdón por ese tiempo. Y depende también de cuánta evidencia tiene el gobierno en las manos. El gobierno puede decir, yo he visto casos así, usted cometió fraude y con qué pasaporte usted entró del país que venga, pero en realidad ellos no tienen la evidencia, no tienen el pasaporte falso con el que usted venía. Eso juega a veces un papel importante en ese perdón. No, pero sí conozco un caso que sí le cogieron el pasaporte, pero después entró el esposo, y eso hace muchos años, ¿no? Entró el esposo y hay una manera de que el esposo le extienda un perdón a la... Hay una manera que se pide ese perdón, es discrecional también. También, no sé si todo esto es... Exacto, Depende no de es quién te... tampoco, exacto. Ajá. Y hay que probar muchas condiciones para que te den ese perdón también. ¿Y las visas de trabajo son muy difíciles? Son difíciles también porque la mayoría tienen que ir a una certificación del Departamento de Labor, lo que quiere decir que el empleador tiene que demostrar que un empleado en Estados Unidos no existe o no está disponible para hacer ese trabajo. Y a veces posiciones mínimas como un car wash o cosas mínimas, es bien difícil probar esto. Casi siempre esas visas de trabajo están más disponibles para científicos, doctores, otro tipo de currículo, por así decirlo.
Bueno, lo último que me queda por preguntar en este caso es si ganar un juicio por asilo a un venezolano, tomando en cuenta la situación política que hay, ¿es difícil o todavía no sabemos? Es tan difícil como ganar un juicio de asilo en un cubano. Sí. Estamos en igualdad de O sea, tú no puedes condiciones. decir la situación del país es mala, tú tienes que hablar de la situación tuya específica. Tienes que hablar de la situación tuya específica, de tu oposición específica y a la vez también un factor es las condiciones del país, que obviamente Venezuela y Cuba están casi bastante iguales. En términos de derechos humanos, de la policía y demás. Sí. Yo voy a ir a un corte, necesito ir a un corte, me perdonan, y regresamos. No, bueno, y te agradezco tu ayuda, después vamos a tener una... Y que venga, que se repita la visita, ¿no? Muchas y la gracias. esperanza para todo el mundo. Vamos a un Gracias. corte comercial y volvemos enseguida.